Antes de comenzar, quiero resolver las inquietudes que quedaron pendientes del culto pasado. Quedaron pendientes algunos puntos por aclarar y quiero compartírselos. Lo primero es lo concerniente a las telas que se usaban para cubrir los muebles sagrados. Si miramos en Éxodo 25:5, se dice que hubo varias telas que se confeccionaron para el uso del tabernáculo. Así que, como habíamos dicho, efectivamente implicamos que todas estas cobertores, ¿no?, que luego se iban a utilizar ya estaban hechos de antemano, junto con las otras telas que se habían usado para cubrir el santuario del atrio. Entonces, eso con respecto a las telas que se usaron para cubrir los muebles. Lo otro es con respecto al fuego y al altar de bronce. Bueno, la verdad es que estaba en el texto, pero no lo leímos adecuadamente. En el Números capítulo 4, versículo 13, hubo un detalle que pasamos por alto, y es que en el 11 dice el altar de oro, y en el 13 dice y a las cenizas del altar, ¿sí? O sea, como hay dos altares, pues tienden a confundirse porque se llaman igual, ¿no? Lo que pasa es que en el incienso siempre se le coloca dorado o de oro. Entonces ya aclaramos que en el 13 está el altar de bronce. Entonces en el 13 está el de bronce y el 14 lo incluye, ¿sí? Eso significa que el altar de bronce era llevado por los coatitas, también igualmente cubierto. Con respecto al fuego del altar de bronce, bueno, pues no hallé una respuesta directa, pero podemos también implicarla con lo que llevaba Eleazar, ¿no? Que Eleazar llevaba la ofrenda continua. Entonces uno puede pensar que él se encargaría de esto. Respecto al lavacro, bueno, el lavacro era la fuente donde pues, se echaba el agua para ellos lavarse las manos y demás. Es el único mueble que no aparece, no está ninguno de los versículos. Entonces uno puede inferir, debido al silencio que hay al respecto, que los coatitas lo cargaban, pero sin cubrirlo, ¿sí? O sea, vendría siendo el único mueble que no se cubre, ¿sí? Y eso lo deducimos porque está mencionando los que se cubren y cómo se cubre. Entonces, si no menciona uno es porque no se cubre. Bueno. Y respecto a las varas del arca del pacto, quiero aclarar algo. En Éxodo 25:15 dice que las varas nunca se iban a quitar del arca, pero lo que estamos leyendo es con el transporte del campamento. Entonces quiere decir que las varas del arca solo eran retiradas al momento de cubrirla, ¿sí? O sea, quitaban las varas, hacían el proceso de cubrirla, y cuando ya estaban cubiertas, otra vez colocaban las varas. Bueno, esas son las cosas que tenía pendiente, hermanos, para compartirle, para pues ahondar un poco en los detalles que vimos la semana pasada. Bien, ahora sí vamos al número 5:11. Estaré usando la Reina Valera SBT. Número 5:11. Ahorita estaremos leyendo los versículos, porque son 20 versos, y pues vamos a tratar de aprovechar el tiempo para hablar todo lo que enseñar hoy. Cuando estábamos en el colegio, o por lo menos el servidor, estábamos en la materia que aquí se le llamó en ese entonces sociales, y veíamos el tema de la Edad Media, nos enseñaron las ordalías. No sé si recuerdo que se haya visto por ahí, ordalía. La ordalía era como un proceso jurídico donde se hacían rituales. En esos rituales se colocaba en peligro a una persona o la integridad física de una persona que había sido acusada de un delito. Entonces
para probar si era o no inocente, se le pedía a los dioses que la salvaran del proceso. Podía ser que la rescataran milagrosamente, o en fin, ¿sí? Si la persona se moría en pleno proceso por la prueba que le colocaban, o sentía dolor, quería decir que la deidad la había declarado culpable del delito, porque como no había más prueba, entonces el dios le había dicho que sí era culpable. Y si no le pasaba nada, entonces era inocente. En el código de Hammurabi, que era como el código penal de los babilonios, uno de los más antiguos del mundo, hay ejemplos de personas que eran sospechosas. Por ejemplo, una mujer que era sospechosa de adulterio, la tiraban al río y si se ahogaba era porque era culpable, y no al río, hermano, como el de acá de Girón, era el Éufrates, un río estilo, bueno, lo más similar podría ser nuestro Magdalena, en la mitad. Entonces, si la mujer sobrevivía, era que era inocente, y si se ahogaba, entonces era culpable. Bueno, eso es una ordalía. También en la Europa medieval se dieron muchos procesos así, donde se usaba fuego, aceite hirviendo, se usaba para procesar a mujeres acusadas de brujería o a hombres acusados de herejía. Especialmente, pues lo más famoso es lo que hizo Roma, ¿no? Por tantas décadas. Bueno, todo eso son ordalías. ¿Y por qué empiezo hablando de esto? Bueno, porque las escrituras no contienen un proceso de ordalía, así como los otros que menciono, pero si habláramos de una ordalía en la Biblia sería esta, número 5. Es el único caso legal y bíblico en el que se hace un juicio de ordalía, porque se va a colocar en prueba a una mujer si es fiel o infiel a su marido, y se va a hacer un ritual. Entonces Dios va a decir si es culpable o no con lo que le vaya a pasar en su salud. Entonces por eso podríamos compararlo en cierto punto este proceso con las ordalías. De todas formas nos damos cuenta que está bastante alejado de esa brutalidad de los paganos, ¿no? Los paganos incluían fuego, ahogar a la persona, cosas terribles que para que alguien se salvara era así que de verdad un milagro. Y pues seguramente murieron cientos de inocentes, acusados como culpables porque Dios no los salvó. Pero vean ese proceso. Ahorita que lo leamos, la persona va a tomarse un líquido que no tiene nada especial, no es nada mágico ni nada destructivo, era simplemente agua con polvo. Pues sabemos que de todas formas tiene implicaciones para la salud, ¿no? Pero pues no se compara a tirarlo a la mitad de un río o quemarlo en aceite hirviendo, algo por el estilo. ¿Sí? Y no es coincidencia que esto que vamos a hablar hoy esté ubicado preciso acá en este pasaje. Miren el 5:11, arribita se da un espacio en el tema que ya vimos. Ese tema que ya vimos fue lo concerniente a la restitución de las cosas que se defrauda al Señor o al prójimo. ¿Sí? Ese tema lo vimos ya estudiando Levítico. Habían unas ofrendas que la persona debía pagar para restituir cuando extraía de las cosas santas algo que le pertenecía al Señor. Y preciso aparece el tema de los celos acá, hablando de defraudaciones. Entonces tiene sentido. Claro, porque acuérdense, por ejemplo, en los 10 mandamientos, el mandamiento número 10 decía: no codiciarás, y empieza: la mujer de tu prójimo. Es decir, la esposa, el cónyuge, era considerado el bien más valioso que podía tener alguien. Y no bien en un sentido material económico, sino un bien en un sentido de un tesoro dado por Dios. Entonces, que alguien, diríamos popularmente por acá, metiera la mano en lo que le pertenece al prójimo, que es la esposa o el esposo, era un acto ruin de adulterio y de robo descarado, ¿sí? Entonces, por eso tiene sentido que aparezca aquí al lado de las defraudaciones, ¿no? Y preciso que habla de las defraudaciones del Señor. El Señor, pues, es el que
protege el matrimonio. Por otro lado, hermanos, ya que estamos haciendo introducción, es importante decirles o hacerles ver que es muy bonito que el Señor siga dándole importancia al matrimonio, ¿no? O sea, el matrimonio no simplemente se habló de los 10 mandamientos, cuando no adulterarás, o cuando vimos los grados de consanguinidad prohibidos, los temas de incesto, o no mezclarse con los paganos. Aquí estamos viendo que el matrimonio se le da importancia aún en el simple sentimiento de celos. Está legislado. Y no es porque Dios esté dándole tanta importancia a la inseguridad de una persona, sino al contrario, es para proteger a la persona afectada de esa inseguridad. ¿Sí? Porque resulta que en los contextos paganos, ¿qué sería de una mujer donde el marido fuera celoso, compulsivo, y no tuviera pruebas, y la ley exigía una ordalía? ¿Quién la protegía? Nadie. ¿Ven? En cambio, el Señor coloca este proceso para cuidar a la mujer de los celos absurdos de un fulano. ¿Ven? Irónicamente, este texto se utiliza para hablar que, mire cómo se trataba a la mujer en ese entonces, y pues es que siempre son opiniones ignorantes del contexto histórico y cultural. Estudiaremos esta enseñanza en 2 puntos. El primer punto, veremos una ordalía bíblica y iremos versículo a versículo para comprender bien lo que se hacía. Y en el segundo punto veremos las aplicaciones, lo que significa o cómo lo podemos aplicar nosotros hoy. Bueno, comencemos. Primer punto, una ordalía bíblica, versículos 11 al 14. Dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando la mujer de alguien se descarríe y haga traición contra él, y alguien tenga acto carnal con ella, y su marido no lo hubiere visto por haberse ella contaminado ocultamente, y no haya testigos contra ella, ni ella haya sido sorprendida en el acto, si viene sobre él espíritu de celos, y tiene celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o venga sobre él espíritu de celos, y tiene celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado. Sí, ahora la vemos 29-30. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer se aparte de su marido y se contamine, o del marido sobre el cual pese espíritu de celos y tenga celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. Bien, si usted se fija, mira el versículo 1 y el versículo 6, perdón, el versículo 5, ya han habido 2 oráculos, Dios hablándole a Moisés, y ahora en el versículo 11 aparece el tercer oráculo. O sea, han dado Dios seguido en este capítulo. Este es el tercer oráculo del Señor a Moisés dentro de este capítulo. Y en este tercer oráculo el Señor le habla a Moisés acerca de una ley muy particular y también bastante ignorada en el Pentateuco. Uno se acuerda algunas leyes, como incluso la del celibato, bueno, la ley del descalzado, cuando se quitaba el zapato al que no quería casarse con la mujer del hermano. De pronto son detallitos que más le vienen a la mente a uno, pero estas leyes son de esas que pasan en el olvido, que uno no se acuerda que existen, sino cuando hasta que uno empieza a leer números otra vez. Bueno, esta ley de los celos, como vemos, fue dada para 2 eventos. En lo que acabamos de leer, se aplicaba para 2 momentos. Primer momento, si una mujer se ha descarriado y se ha amancillado, ¿sí? Miren el lenguaje que usa, es un lenguaje moral, ¿no? O sea, la persona queda inmunda por su acto ruin de traición. Pero ¿cómo se consuma ese acto ruin de traición? ¿Qué habla el texto? Teniendo relaciones sexuales en secreto con un hombre distinto a su marido. Dense cuenta, o sea, la consumación de un adulterio requiere el acto carnal con una persona ajena. Bien.
Entonces ese es el primer evento, cuando la mujer de verdad haya sido infiel. No hay pruebas, pero de repente el hombre empieza a sentir como una sospecha, como algo que le hace pensar que está pasando algo, ¿sí? Y hay otro evento, y es cuando el marido tiene un ataque de celos. Aquí el texto le llama espíritu de celo. Ese espíritu no es que sea un demonio que se metió en el hombre de repente. Espíritu es un sinónimo de emoción, es un sinónimo de sentimiento muy intenso. Y aquí pues da a entender que la persona empieza a tener un ataque de celos sin fundamento. La mujer es inocente y de repente el hombre quiere pues prácticamente denigrar a su mujer. Entonces ven, hay dos momentos en que se aplica: cuando hay sospechas, ¿sí? Y cuando el hombre simplemente tiene un capricho excesivo ahí de inseguridad. Bueno, de acuerdo a lo que vamos a leer ahorita, pareciera que el caso colocara a una mujer embarazada. Pareciera que se está refiriendo a una mujer embarazada, como si hubiera quedado embarazada y el hombre dice, pero es que yo no he estado con ella, o no fue en esos tiempos, ¿sí? O sea, que hubiese duda de que ese embarazo fuera de él, ¿sí? Entonces eso podría ser un caso en donde se aplicaba esa ley, ¿no? Sigamos adelante, versículos 16 y 17. Perdón, 15, 16 y 17. Entonces el marido llevará a su mujer al sacerdote y llevará su ofrenda con ella, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre la harina aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es presente de celos, presente memorial que trae en memoria la iniquidad. Y el sacerdote la hará poner delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en una vasija de barro, y tomará el sacerdote del polvo que haya en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Bueno, cualquiera que fueran las dos circunstancias, el hombre podía llevar a su mujer al tabernáculo, al sacerdote, y juntamente con ella llevaba 2 litros de harina de cebada, 2 kilos. La ofrenda, a diferencia de la que aparece en Levítico 2, que se parece mucho a la de Levítico 2, que era una oblación, ¿se acuerdan? La ofrenda vegetal. A diferencia de esa ofrenda, que se parece mucho, no lleva aceite, no lleva incienso, y aquí dice que es porque es una ofrenda memorial. Ofrenda memorial, bueno, otra versión dice que trae a la memoria de iniquidad. Otra versión dice, para demostrar si ella es o no culpable. O sea, no era un sacrificio de alabanza para el Señor. Era una ofrenda como diciendo, Señor, no hay pruebas, pero necesitamos que vengas y intervengas. ¿Sí? Por eso es que no lleva ni aceite ni incienso, que recuerdan que eran más símbolos como de la piedad, de la oración. ¿Sí? Aquí pues no se van a usar porque pues, es una ofrenda para algo muy particular. La mujer se hacía ante el sacerdote y luego el sacerdote traía agua santa. Esa agua, bueno, se le llama santa probablemente porque se le iba a aplicar el polvo al tabernáculo, y pues el tabernáculo es el lugar sagrado, ¿no? Entonces de pronto por eso se le llame santa. O también es probable que se le llame santa porque se sacaba el agua del lavacro. No se tiene certeza. Pueden ser las dos razones a la vez, o puede ser una de las dos. Bien. Se usaba un vaso de barro y se mezclaba polvo del tabernáculo, ¿sí? Se le aplicaba el polvo al vaso de barro. Sigamos, 18 al 22. Y el sacerdote hará estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos el presente memorial, que es el presente de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que traen maldición.
Y el sacerdote la juramentará y le dirá: si ninguno se ha acostado contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, seas libre de esas aguas amargas que traen maldición. Pero si te has apartado de tu marido y te has contaminado, y alguno ha tenido acto carnal contigo fuera de tu marido, entonces el sacerdote juramentará a la mujer con juramento de maldición y le dirá: Jehová te ponga por maldición y por execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que traen maldición entrarán en tus entrañas y harán hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Bien, recordemos, el hombre lleva a la mujer al tabernáculo con una ofrenda de 2 kilos de harina de cebada, sencilla, sin nada más. El sacerdote recibe a la mujer, la trae frente suyo, probablemente al lado del altar de bronce, y de repente él se retira de su lado mientras saca un poco del polvo, o diríamos hoy barre un poco, y junta un poco el polvo del tabernáculo, lo toma y lo aplica al vaso de agua que habrá sacado del lavacro o que habrá traído de algún manantial, en fin. Luego entonces, cuando ya tenga el vaso, él tiene el vaso en la mano y ella tiene la ofrenda en la mano. Los 2 kilos los tiene ella en la mano. ¿Sí? Entonces el sacerdote se hace frente a ella y le dice unas palabras y la conjura, o sea, dice como: lo que voy a decir va a estar bajo juramento. Digas, como cuando uno le dicen sí o no tal cosa, bajo gravedad de juramento. Si nadie ha dormido contigo y no te has apartado de inmundicia de tu marido, seas libre de esas aguas amargas y malditas. Pero si te has descarriado y te has amancillado, dice otra versión, si alguien ha tenido códito contigo, una persona distinta a tu marido, que Jehová te haga maldición, que tu nombre se haga maldición, o sea que el caso de ella sirviera como una vergüenza para toda la gente, haciendo que tu muslo caiga. Otra versión dice que se pudran tus muslos. Otra versión dice que tu útero se encoja. Por eso decía lo del embarazo, porque probablemente se refiere a que la mujer, si había quedado embarazada de otro, abortaba ahí mismo, ¿sí? Con las aguas que iba a tomar. O también es probable que se refiera a que iba a quedar estéril con esas aguas. Y que tu vientre se hinche al entrar esas aguas en tus entrañas. ¿Sí? Cuando ella escucha esas palabras, ella dice 2 amén. ¿Por qué? Un amén es para si es inocente y el otro amén es por si es culpable, ¿sí? O sea, como diciendo: estoy bajo juramento y que sea lo que Dios quiera, lo que Dios diga, ¿sí? Amén, amén. Una mujer, hermanos, que pues sea fiel y leal, iba a pararse ahí con la cabeza en alto, iba a pasar la prueba en victoria. Versículos 23 al 26 dice: el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que traen maldición entrarán en ella para hacerle amargas. Después tomará el sacerdote el presente de los celos de la mano de la mujer y lo mecerá delante de Jehová y lo ofrecerá delante del altar. Y el sacerdote tomará un puñado del presente como memorial de ella y lo hará arder sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Bien. Bueno, se han dicho las palabras. Ahora lo que hace el sacerdote es escribirlas en un rollo. Probablemente use ceniza o tizne del altar que tiene al lado. No sabemos tampoco cómo lo escribe. El caso es que él escribe en ese rollo, un pergamino, un papel. Y luego le aplica un poco de esas aguas hasta borrar la tinta, ¿sí? Como un acto simbólico de que pues esas palabras iban a tener que tomárselas, ¿sí? Luego entonces la mujer bebía las aguas. El sacerdote tomaba la ofrenda de la mano de ella
y lo mecía ante el Señor. ¿Sí? Tomaba un puñado de la harina y la echaba al altar para que se quemara. Y pues recordemos cuando vimos las ofrendas mecidas, esas siempre eran para el sacerdote, ¿no? Para el sacerdote. Entonces es probable que lo que quedó haya quedado para él. Luego la mujer, bueno, esto en el versículo 26 parece que la mujer toma 2 veces. ¿Sí? Entonces, luego la mujer tomaría otro poco de las aguas, o sea, diríamos hoy es tomar un trago, ¿sí? Luego otro trago, tampoco es que va a tomárselo con todo el polvo que está asentado, ¿no? La importancia era el agua, no todo lo demás. Bien. Y si ella fuera una mujer inmunda, las aguas le amargarán el vientre hasta hacérselo hinchar y su muslo caería. ¿Por qué se llama inmunda? Bueno, estamos diciendo que es una inmundicia moral, no ceremonial. Claro, recuerda el Levítico 18:20. En Levítico 18:20 se había dicho que el adulterio era sinónimo de contaminación espiritual. O sea, la persona sí estaba inmunda, solo que no se había descubierto. Sigamos, versículos 27, 28. Dice: le hará pues a beber las aguas, y sucederá que si fuera inmunda y hubiera hecho traición contra su marido, las aguas que traen maldición entrarán en ella para hacerle amargas, y su vientre se hinchará, y caerá su muslo, y la mujer será por maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no fuera inmunda, o sea, no está contaminado, como dice Levítico 18:20, sino que está limpia, ella será libre y será fecunda. Por eso te decía que de pronto tenga que ver con que quedaba estéril. Entonces acá no iba a quedar estéril, antes iba a ser fértil, que bueno. Versículo 31. Y aquel varón será libre de iniquidad, y la mujer llevará su iniquidad. Aquí se refiere a si salía culpable, ¿no? Bien, ya vamos terminando el proceso, ¿no? El ritual. En resumen, sencillamente, el hombre llevaba a la mujer, cualquiera que fueran los casos, que tuviera sospecha por algún tipo de cambio en ella, o si fuera una persona con un ataque de celos infundados. La llevaba con 2 kilos de harina, la presentaba ante el sacerdote recogía el polvo, lo echaba en un vaso de barro que tenía agua del lavacro o agua santa, decía unas palabras ante ella y ella decía amén, amén. Luego le daba, pues ella le daba el vaso a ella y él tomaba la ofrenda de la mano de ella, sacaba un puñado, echaba al fuego y el otro pues lo guardaría en algún lado, y ella bebía las aguas. Bien, ese es el proceso, el ritual, la ordalía que se estaba haciendo. Si ella era culpable, se iba a hinchar y sus muslos iban a caerse, ¿sí? Y si era inocente, no iba a pasar nada. Notemos un detalle, hermanos, ya que vamos terminando. ¿Cuál era el castigo de las adúlteras? Levítico 20:10. Hermano, la pena de muerte. Los adúlteros debían morir. Pero no hay pruebas. Nadie lo vio. Cada vez que se requiere la muerte de alguien, debía haber mínimo 2 testigos, ¿de acuerdo? Nadie podía morir sin pruebas. Algo muy diferente a las culturas paganas, donde con una acusación grave ya con eso mataban a la persona. Pero dense cuenta que a través de esta ley no se está matando al adúltero. Digamos que haya sido culpable y de repente se hincha, se le caen los muslos y sale a la luz que había sido de verdad un adúltero. No la matan a pedradas, que era lo que se hacía con las adúlteras. ¿Por qué? Porque no había habido pruebas. Bueno, pero el Señor es el que está sacándolo a la luz, sí, el Señor con su juicio, pero para maldición y execración. Execración es como que la gente fuera a comentar el caso o pues como diciendo, mire, esa mujer, Dios la maldijo, sí, esa es la execración.
Entonces la adúltera en este caso se le dejaba con vida para que fuera un escarnio público viviente. Claro, iba a ser una mujer deformada, tendría la barriga hinchada todo el tiempo y andaría por ahí y la gente se daría cuenta, la gente diría, eso le va a pasar a las mujeres infieles. ¿Sí? O quizás quedaba estéril si es que no había alguna especie de deformidad visible, ya no volvía a tener hijos nunca más, o perdía el que estaba esperando, quién sabe. ¿Bien? En ese caso el hombre era libre de toda iniquidad porque su sospecha era cierta. Ella sí había cambiado su actitud, se le había negado a ella en su deber, a él en su deber conyugal y Dios descubrió por qué había sido. Pero si la mujer era limpia, entonces ¿qué pasaba? Dios la libraba del juicio y la iba a hacer una mujer fértil. Dice en la Peshitta, se le declarará libre de culpa y dará a luz un hijo varón. ¿Sí? Claro, se había intentado denigrar a una mujer íntegra. Entonces Dios la respalda, no permitiendo que le pase nada en su salud, y por otro lado dándole hijos. Con el hecho de que menciona un hijo varón, da a entender que pues iba a dar herederos, ¿no? Acuérdense que la línea era patriarcal por los varones. Eso significa que el esposo debía mantenerla a su lado siempre y se cortaba de raíz la desconfianza de él contra ella, obligándolo a tener de ahí en adelante actos de amor y protección contra una mujer que Dios le había dicho que sí era íntegra, que sí era fiel. Así que esos celos ridículos, infundados que él habría sentido contra una mujer que era íntegra, tenían que ser, mejor dicho, quitados ya, porque Dios había hablado a favor de ella. ¿Sí? Vamos a las aplicaciones, que yo sé que ya quieren ir a las aplicaciones, especialmente las hermanas. Puede ser, ya el pastor está explicando y pues ya como que parece mejor, pero todavía siento un sinsabor. Bueno, vamos a aplicar. Por extraña que nos parezca esta ley, se siente un poco humillante que ella tenga que pasar por un proceso por culpa de la inseguridad de un fulano, si es que no es culpable ella. Pero hermanos, insisto, realmente esa ley muestra un trato especial que se le da a la mujer, y no solamente por el hecho de ser esposa, sino por ser mujer. Vuelvo y les digo lo que decía al comienzo, esto es muy adelantado para esta época. Cuando un hombre sentía celo de la mujer, el hombre tenía derecho a golpearla y, mejor dicho, maltratarla hasta matarla. Podía llevarla al aparato judicial y la gente pues iba a votar a favor de él ciegamente, o el hombre podía desprestigiarla socialmente hasta lo más vil. En las culturas paganas eso se da, todavía uno lo ve. Pero esta ley protege a la mujer precisamente de eso. La protege de actos arbitrarios de violencia contra ella, la protege de que se muevan los jueces de manera machista, o sea, a favor del hombre, y pues porque es mujer entonces la van a matar por eso. Y también impiden que una israelita sea desprestigiada con el chisme, la murmuración y la calumnia. O sea, antes de cualquier tipo de acto que el hombre quiera hacer o exteriorizar, tenía que llevarla a los jueces, a los sacerdotes. No podía él empezar a insultarla o a decir cosas que no podía probar. ¿Ven? Porque estaba basado en meras sospechas, y la ley de Dios prohíbe que se hagan juicios basados en sospechas. Somos testigos, seguramente usted también, de personas que se les facilita pensar por otros. O sea, son capaces de afirmar lo que otro piensa, lo que otro siente, y no le consta, pero es fácil como crear ese tipo de cosas. Bueno, eso está prohibido en la ley de Dios, y más aún si está en un contexto de juicio. Los juicios deben ser imparciales, objetivos y justos, y no inclinados hacia sospechas que muchas veces son
falsas. Entonces, dése cuenta, no hay pruebas fehacientes de los celos del marido. Entonces, ¿qué debía hacer el marido? Consultar al Señor. Miren eso, se consultaba al Señor. No era ir al de los otros hombres vecinos, de los amigos y empezar a hablar de su mujer, o contratar a un investigador privado para que ayude a ver si era cierto su sospecha. No tenía que hacer ese tipo de actos ruines y bajos, vulgares, sino al contrario, tenía que pedirle luz al Señor. Es su esposa, no es la enemiga, es la esposa. Entonces iba ante el Señor, ante el sacerdote, para consultar al Señor. ¿Sí? Yo sé que de pronto el detalle más complejo es: ¿qué pasaría si una inocente tomaba y se hinchaba? ¿Usted cree que eso era posible que sucediera? No. En las culturas paganas, con esas pruebas que se hacían brutales, salvajes, sí murieron muchos inocentes. Pero este proceso, que lo está dirigiendo Dios mismo, porque Dios es el que lo está ordenando con su palabra, ¿ustedes creen que iba a permitir Dios que muera un inocente? ¿O que sufra un castigo un inocente como lo sufriría un culpable? Jamás. Tienen ustedes la seguridad por el Espíritu Santo que eso era imposible que sucediera. Además, recordemos que era agua con tierra. No era nada más, no era nada mágico, no era algo con una especie de veneno. Agua con tierra, ¿sí? No la pusieron al río a ahogarla, o la metieron en una caldera, o en una reja con fuego, con el metal al rojo vivo. Nada de eso. Agua con tierra a tomar, ¿sí? Dios la iba a proteger, porque Dios estaba en control absoluto del juicio para protegerla, ¿sí? Y eso era una evidencia de que el Señor gobernaba aún dentro de los hogares de Israel. Si la mujer era culpable, evidentemente Dios traería su juicio sobre ella para escarmiento de todos los demás matrimonios. Dios está protegiendo el matrimonio, especialmente a la mujer, de actos, calumnias o procesos injustos en contra de la mujer, pero también saca a la luz a la culpable para que los demás matrimonios teman y no cometan lo mismo. Los casos de adulterio que sufre una iglesia local sirven para escarmiento, hermanos. De ninguna manera sirven para que las parejas sean incentivadas a cometer los mismos actos absurdos, ruines y bajos que hemos visto en otros, ¿sí? O que se ven en otras iglesias locales por otras personas. Segunda aplicación. El pasaje confirma que la infidelidad matrimonial comienza con el desvío del corazón del cónyuge hacia una persona distinta al hombre o a la mujer de su parte. ¿Cuál era la palabra que se usaba, el término? Descarriada, ¿se acuerdan? O sea, la persona empieza a descarriarse porque empieza a mirar a otro lado, sencillamente. O sea, la infidelidad es algo, o mejor dicho, el adulterio es algo que se empieza a construir, no es algo que surge de pum, de repente espontáneo. El adulterio es algo que se alimenta poco a poco. Puede llevar años, puede llevar meses, puede llevar no una mirada ni 5, sino muchas cosas más. Bien, es algo que se va construyendo como es una obra de la carne diabólica. Pero, ojo con esto, la infidelidad empezaba a sembrarse en el corazón, pero no se le daba categoría de adulterio, o no se le acusaba a esta persona de adúltera, sino hasta que se comprobara la consumación física. Tenía que haber acto carnal o coito, como dice la Reina Valera en 1909, textualmente, para que se comprobara adulterio. Y para eso se requerían 2 o 3 testigos, o que haya sido, diría en España, pillada. Bien, entonces el adulterio, es que, hermano, ¿cuál era la pena para un adúltero? La pena de muerte. Entonces no podía simplemente aplicarse porque sí, requería pruebas, no solamente
con el simple hecho de que la persona sintiera la sospecha o que la viera viendo de manera lasciva a otra. No, se requería practicar pruebas para poder ejercer la pena de muerte. Entonces, si entendemos este contexto a la luz de la ley de Dios, cuando leemos Mateo 5, 27 al 32, el Señor dice que el adulterio se presenta con la sola mirada, con el solo deseo. Si quieren, mírenlo, hermano, Mateo 5, 27 al 32, veámoslo, mejor dicho. Y esto que puede servir como una alerta del tipo de hermenéutica que se esté llevando en los textos. Dice Mateo 5, 27. Oyeron que fue dicho a los antiguos: no cometerás adulterio. Ojo, el Señor aquí está hablando del mandamiento: no adulterarás. Ya empezando con eso, ese es el encabezado, esa es la temática. Y el Señor dice: pero yo les digo, aquí el Señor no está diciendo ese mandamiento está mal, venga, lo corrijo. No. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Bien, ahora mira el 31. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con la repudiada también adultera. Miren esto, hermanos. O sea, el Señor está haciendo una aplicación, un desarrollo del séptimo mandamiento, y Él dice: el adulterio es un pecado que se puede ver hasta en la lascivia, en la lujuria. O sea, Él está haciendo referencia a las distintas gamas, matices o formas en las que se viola el séptimo mandamiento. Y no está implicando que con cada una de las 1000 maneras de ser adúlteros, en 20 ojos, oídos, entonces se dé luz verde para el divorcio. No, ¿por qué no? Pues ya eso fue adulterio, entonces ya es libre. ¿Qué es eso? ¿Esa no era precisamente la visión de los fariseos? Esa era la visión de los fariseos. Los fariseos decían: la mujer no sabe cocinar, le doy carta de divorcio, y ya se divorciaba por eso. O si había uno de los fariseos fuera ese hombre de los celos tóxicos, dirían hoy popularmente, que no tenía fundamento, pero sentía esos celos, y de repente le da carta de divorcio. O sea, legalmente, en este tiempo del Señor Jesús, eso se podía hacer. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? No sería válido ese divorcio, porque no se consumó en un acto de fornicación física. Porque una cosa es el adulterio del corazón y otra cosa es el adulterio de fornicación, que implica un acto carnal, como el de Números capítulo 5. Así que la causal de divorcio válida es la infidelidad consumada. Eso es una exégesis sana, una hermenéutica bíblica. Bien, entonces se asegura que la fornicación es la causal legítima de divorcio y no el adulterio de los ojos. Aunque sí el Señor lo cataloga como adulterio porque es pecado, y un pecado que entra dentro de la categoría de la violación del séptimo mandamiento, pero no como para darle luz verde a un divorcio. ¿Ven? Bien. Tercera aplicación. Me extendí, hermanos, pero creo que era importante. Este ritual de número 5 nos enseña que los hombres más capacitados, colocados en dignidad, como el sumo sacerdote, también tenían muchos casos que era imposible resolver. ¿Qué tuvo que hacer el sacerdote en el proceso? Nada, solo preparó el agua. Él no dijo: el Señor me está mostrando que tú eres culpable. Ni siquiera sacó el urín y el tumín para que yo dijera. No, él no hizo nada.
O sea, ni siquiera el sacerdote podía dar una sentencia. Quiere decir que aún, no solamente los jueces del mundo, sino aún las iglesias locales van a afrontar casos donde no van a poder resolver. Y entonces viene el Señor a intervenir. Como nadie puede resolver, no hay pruebas, no hay testigos, no hay evidencia. ¿Quién se atreve a tomar un dictamen sin eso, hermano? Un impío, realmente. Entonces, cuando esto ocurre, cuando no hay nada de material probatorio, solo resta que Dios intervenga y que saque a la luz la verdad. Hoy, las iglesias bíblicas, ¿qué tenemos a la mano? La disciplina eclesiástica, en compañía de la iglesia reunida. Y cualquiera sea el trasfondo de los hechos, el Señor, ¿qué va a hacer? No le va a dar una revelación allá al pastor para que diga si la persona es o no culpable. No. Lo que va a hacer el Señor es respaldar los juicios de la iglesia conforme a su voluntad y sacará a la luz el pecado impenitente y protegerá a los fieles. Él siempre actúa así. Leámoslo, 1 Timoteo 5:24. Primera Timoteo 5:24 dice: los pecados de algunas personas son manifiestos antes que vengan a juicio, mas a otros sus pecados los siguen. En otras palabras, el Señor se encargará de, a través de los juicios de la iglesia, antes de que el juicio se lleve a cabo, sacar al descubierto el pecado de esa persona para demostrar que la iglesia estaba procediendo bien. Pero también puede pasar que ni siquiera así el pecador saca su pecado. Sigue diciendo que él es bueno, que él es inocente, que es una pobre víctima de la gente que le falta amor, hasta que con el tiempo el Señor, ¿qué hace? Saca a la luz el juicio contra esa persona. ¿Ven? O sea, así como en los tiempos del tabernáculo, así todavía hoy hay cosas donde no podremos resolver y solo resta que Dios intervenga. Y si Dios lo hace Él mismo, hermano, eso es más glorioso, ¿no les parece? Otra aplicación. Esa ley también nos recuerda la fuerza de los celos, los efectos de los celos en una relación. El Señor guarde a los matrimonios cristianos de esa obra de la carne. Gálatas 5:20 coloca los celos como obra de la carne. Santiago 3:16 dice que eso es una obra perversa. Hoy las iglesias no tenemos ordalías, pero tenemos el proceso de disciplina eclesiástica. Y ese proceso sirve aún para dividir esto. Porque el hombre y la mujer no tienen derecho a chismear de su mujer o a tratar de divorciarse por notaría o por derecho civil sin antes haber intentado una restauración en la iglesia local, por lo menos. Y comenzar el proceso de disciplina eclesiástica si es que son creyentes, por supuesto. Bien. De hecho, algunos han dicho que este rito se parece mucho al de Ananías y Zafira. ¿Sí? Que pues no había pruebas, que era algo en secreto y Dios ahí de repente los saca a la luz y los mata. O sea, tiene un parecido, como un eco, ¿no? La forma del juicio en ambos textos. Y por último, veamos el Evangelio en este pasaje de Números 5. Permítanme ilustrárselos de esa manera sin ánimo de alegorizar. Jesús es el esposo perfecto que tomó la bebida amarga en nuestro lugar y asumió las consecuencias de la maldición de la ley porque su esposa sí era culpable. Pero él cargó con la bebida y con las consecuencias que ella merecía para hacerla libre y decirle: vete y no peques más. Bueno, vete no, él sigue con ella, fiel. Ahora entonces somos nosotros una novia virgen, sin mancha, para su gloria. Fecundos, porque vamos a traerle hijos a su nombre a través de la predicación del Evangelio y del mandato cultural. Amén. Oremos.